Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a enseñar paso a paso a tejer este llaverito de gatito y lo podemos realizar en distintos colores. Y si eres nuevo por acá, te dejo invitado a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis tutoriales. Para este proyecto estaré utilizando hilo dulce algodón de la marca Reginela. Y voy a utilizar un crochet de 2.5 milímetros. Vamos a comenzar con un anillo mágico, subiremos con una cadena para asegurar y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Para la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto y vamos a realizar un aumento. Y vamos a marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Vamos a trabajar con aumentos hasta finalizar la vuelta. Debemos realizar un total de 8 aumentos, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. Vuelta 3, vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Y esta secuencia de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a redondear el tejido y para eso comenzaremos con un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 7 veces. Una vez terminada la secuencia, nos quedará un punto y en ese punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar, nos tendrán que quedar 32 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 5 hasta la vuelta 10 con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 32 puntos bajos. Terminada la vuelta 10, así es como nos debe quedar. Y vamos a continuar en la vuelta número 11, trabajando con la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución.
Esta secuencia la vamos a repetir 8 veces y al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. Terminado el último punto de la vuelta 11, vamos a realizar la colita y para eso vamos a subir con 11 cadenas. Terminadas las 11 cadenas, tomaremos lazada, nos vamos a devolver desde la segunda cadena y vamos a realizar un medio punto alto. Ahora vamos a realizar puntos deslizados hasta llegar al final. Debemos realizar un total de 9 puntos deslizados. Terminados los 9 puntos deslizados, así es como nos debe quedar. Ahora vamos a comenzar en la vuelta 12. Nos vamos a ir al primer punto de inicio y vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. Ahora vamos a continuar con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Ahora vamos a continuar en el siguiente punto con un punto burbuja. Vamos a realizar 5 puntos altos sin terminar. Tomamos lazada, ingresamos y vamos a pasar por 2 cadenitas. De esta manera, nuevamente lazada, mismo punto, tomamos hebra y pasamos por 2 cadenitas. Lazada, mismo punto, tomamos hebra y pasamos por 2 cadenitas. Lazada, mismo punto, pasamos por 2 cadenitas. Última vez lazada, mismo punto, pasamos por 2 cadenitas y en el crochet nos van a quedar 6 cadenas. Vamos a tomar hebra y cerraremos por completo. Ahora vamos a continuar con 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a acomodar el punto burbuja y así es como debe quedar. Esta será la primera patita del gatito. En el siguiente punto vamos a realizar nuevamente un punto burbuja. Recuerden que debemos realizar 5 puntos altos sin terminar. Tenemos 1, mismo punto, 2, 3, 4, mismo punto y 5. Nos deben quedar 6 cadenitas y vamos a cerrar por completo. Y vamos a continuar con 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Acomodamos el punto burbuja y tendríamos la segunda patita. Vamos a continuar en el siguiente punto con un punto burbuja. Recuerden realizar 5 puntos altos sin terminar. Llevamos 2,
3, 4 y 5. Nos quedarán 6 cadenitas y cerramos por completo. Y continuamos realizando 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Acomodamos el punto burbuja y así es como debe quedar. En el siguiente punto vamos a realizar el último punto burbuja. Realizaremos 5 puntos altos sin terminar en un mismo punto. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedan las 6 cadenitas y cerramos por completo. Y vamos a finalizar la vuelta con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Acomodamos el punto burbuja y ya tendríamos terminadas las 4 patitas. Antes de continuar con la vuelta 13, vamos a posicionar los ojitos entre la vuelta 7 y la vuelta 8 separados por 5 puntos. El primer ojito lo vamos a poner a la altura de la patita derecha, ingresamos y vamos a contar 5 puntos hacia la izquierda y marcamos el segundo ojito. Y una vez marcados los ojitos, los vamos a colocar. Yo estaré utilizando ojitos de 8 milímetros. Y así es como deben quedar. Ahora voy a poner el seguro para que queden bien firmes. Este paso es opcional, yo lo realizo para que los ojitos queden aún más firmes. Y una vez colocados los ojitos, así es como debe quedar. Ahora vamos a continuar en la vuelta número 13. Vamos a quitar el marcador. Pasaremos por debajo de la colita y en ese punto donde estaba el marcador vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. Vamos a continuar con una disminución. En el siguiente espacio donde está la patita vamos a realizar un punto bajo. Continuamos con una disminución. Y esta secuencia de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 18 puntos.
Terminada la vuelta 13, vamos a rellenar. Vuelta 14, vamos a trabajar con 8 disminuciones. Una vez terminada la vuelta, nos tendrán que quedar 8 puntos. Terminadas las 8 disminuciones, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Debemos dejar la hebra un poco larga para luego cerrar. Y ahora con aguja lanera vamos a pasar tomando la hebra delantera de cada punto. Debemos pasar por los 8 puntos solo tomando la hebra delantera. Una vez que terminemos, vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar. Y la hebra sobrante la debemos ocultar y cortar. Para las orejitas vamos a realizar un nudo corredizo y subiremos con 2 cadenas. Nos vamos a devolver a la primera cadenita, ingresamos y vamos a realizar un punto bajo. Ahora en esa misma cadena vamos a realizar 2 puntos altos. Tenemos 1 y 2. Subiremos con una cadena, tomamos lazada y vamos a continuar con 2 puntos altos. Tenemos 1 y 2. Y vamos a finalizar con un punto bajo. Subiremos con una cadena para asegurar y cortaremos una hebra larga para luego coser. Y vamos a acomodar muy bien el tejido dándole forma de orejita. Y debemos realizar 2 orejitas exactamente iguales. Para coser las orejitas vamos a ingresar entre la vuelta 2 y 3. Ingresamos y vamos a salir en diagonal entre la vuelta 5 y 6. De esta manera tiramos la hebra, acomodamos la orejita y la vamos a ir cosiendo dando varias puntadas.
Una vez que terminemos de coser la orejita, vamos a ocultar y cortar la hebra sobrante. Y esta hebrita que queda acá también la vamos a ocultar en el tejido. Y la otra orejita la debemos coser de la misma manera. Miren, por acá ya cosí ambas orejitas y así es como debe quedar. Ahora vamos a pegar la colita. Yo estaré utilizando silicona líquida, pero pueden coser o pegar con el pegamento de su preferencia. La vamos a pegar de esta manera y así es como debe quedar. Para el detalle de los ojitos estoy utilizando el mismo hilo en color celeste. Vamos a ingresar por un costado y vamos a salir en el punto de abajo del ojito. Tiramos el hilo y vamos a acomodar alrededor del ojito. Ingresamos en el punto de acá arriba y vamos a salir justo abajo del otro ojito. Tiramos el hilo y lo acomodamos muy bien. Pasamos el hilo alrededor del ojito, ingresamos en la parte de arriba y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Una vez que terminemos, vamos a anudar estas dos hebras. Vamos a ingresar por ese mismo punto y vamos a salir en cualquier otro y el nudito lo dejaremos oculto dentro del tejido y el sobrante lo vamos a cortar. Ocultamos las hebras sobrantes y así es como nos debe quedar. Para los bigotes estaré utilizando hilo de algodón de 1 milímetro, pero este hilo lo voy a separar por la mitad para que me quede más delgadito. Y ahora con aguja lanera vamos a salir en este punto justo en medio del ojito derecho. Ingresamos por el costado y salimos en ese punto. Vamos a contar 2 puntos, ingresamos y vamos a salir en el punto de arriba. Tiramos la hebra. Ahora vamos a poner el hilo en diagonal y vamos a ingresar en este punto. Y vamos a salir en el punto de acá abajo del bigotito anterior. Tiramos el hilo. Vamos a posicionar el hilo en diagonal de esta manera. Ingresamos y vamos a salir justo en medio del otro ojito. Tiramos el hilo y así es como debe quedar. Ahora para esta parte contamos 2 puntos, ingresamos y vamos a salir justo arriba del punto anterior. Ponemos el hilo en diagonal de esta manera, ingresamos en este punto y vamos a salir en el punto de abajo. Acomodamos muy bien el hilo. Vamos a colocar el hilo en diagonal. Desde el punto de arriba contamos 2 hacia abajo y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Y así es como nos debe quedar. Recuerden ocultar las hebras sobrantes. Para la nariz voy a utilizar hilo de algodón de 1 milímetro en color rosado y debemos salir entre la vuelta 8 y 9 justo en medio de los ojitos. Ingresamos por un costado y vamos a salir en el punto que les mencioné. Vamos a ingresar en el punto de abajo y vamos a salir en diagonal en el punto de arriba. Tiramos el hilo
Y ahora vamos a contar 2 puntos, ingresamos y vamos a dar varias puntadas para formar la nariz. Ingresamos nuevamente en este punto, salimos en el anterior, tiramos la hebra, volvemos al mismo punto y vamos a salir en el punto de inicio. Y así es como debe quedar la nariz. Recuerden ocultar las hebras. Este detalle es opcional. Yo estoy utilizando hilo de 1 milímetro. Debemos salir entre la vuelta 4 y 5, justo en medio de la cabeza. Ingresamos por un costado y vamos a salir en el punto que les mencioné. Vamos a contar 3 puntos hacia arriba. Ingresamos y vamos a salir en el punto de al lado del anterior, en este de acá. Tiramos el hilo y acomodamos bien. Ahora vamos a posicionar el hilo en diagonal, de esta manera. Ingresamos y vamos a salir en este punto de acá, justo al lado del punto de en medio. Tiramos el hilo y esta hebra la vamos a poner en diagonal de esta manera. Ingresamos y vamos a salir en el punto de inicio. Tiramos la hebra y así es como queda este detalle. Yo solo lo voy a realizar en el gatito de color amarillo. Y una vez terminado, así es como queda el gatito. Vamos a necesitar una argolla de llavero. Con el mismo hilo que tejimos al gatito, vamos a salir justo en medio del anillo mágico. Ingresamos por otro punto y vamos a salir justo aquí. Pasaremos la hebra por la argolla. Y vamos a ingresar en el punto de abajo y volveremos a ingresar al anillo mágico. Y así vamos a ir dando varias puntadas para asegurar muy bien la argolla. Una vez que terminemos, vamos a salir en el punto de inicio. Vamos a anudar estas 2 hebras para asegurar muy bien. Ingresaremos en ese mismo punto y vamos a ocultar el nudito hacia adentro. Y el sobrante lo vamos a cortar. Y listo, ya tenemos nuestro llaverito terminado. Miren lo hermoso que queda. Y recuerden que los podemos tejer en distintos colores. Es un lindo detalle para regalar o vender. Espero te haya gustado mucho el tutorial. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.